Radiolab Innovación Docente. Innovación en las ondas. Crear. Innovar es crear, es pensar, es abrir espacios, es motivar y en definitiva es construir la universidad del futuro. Permítame el símil, es como estrenar ropa que sabemos que nos sienta bien, aunque alguno o alguna nos pueda mirar raro. Hoy en Radiolab estamos como de estreno, estrenando ropa porque estrenamos un ciclo de programas dedicado a la innovación en la docencia universitaria, que como sabéis se llama Radiolab Innovación Docente. Así que muy buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a Radiolab Innovación Docente, un espacio para descubrir esos proyectos que están innovando en la docencia dentro de la Universidad de Granada. Ya tuvimos ocasión de hablar sobre innovación docente en el primer programa que estrenamos en abril y en el que compartimos micrófonos con la rectora Pilar Aranda y parte de su equipo de gobierno, así como con algunos expertos del Grupo Coimbra. Pero hoy iniciamos el ciclo de visita a los diferentes campus de la Universidad de Granada y comenzamos con el campus de Ainadamar, porque la innovación es un arte, pero también toda una serie de técnicas en las que la informática puede aportar mucho. Así que nos hemos venido a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación para hablar con profesores de los grados de Informática y Bellas Artes que participan y han puesto en marcha proyectos de innovación docente. Antes de hablar con ellos, tenemos con nosotros a Joaquín Fernández Valdivia, director de esta escuela, y a Esteban Romero Frías, director de Media Lab, para charlar un poco de esta iniciativa y para presentárosla también un poco a aquel que no los conozca. Joaquín, lo primero, gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa para acoger esta iniciativa. Gracias a vosotros por estar aquí, por elegirnos como primer centro en el que iniciar este conjunto de programas que voy a hacer sobre innovación docente. Creo que además estáis en un campus fantástico. La versatilidad que tiene aquí el profesorado, tanto de informática y teleco como de bellas artes, a la hora de innovar es maravillosa. Ya lo veréis en el programa de hoy, la cantidad de iniciativas que hay puestas encima de la mesa. No se escapa a nadie de que ya no se puede impartir en docencia como se hacía hace 20 años. Las cosas han cambiado, vivimos en un mundo completamente digitalizado. Nuestros estudiantes no son analógicos, ya son estudiantes digitales desde que nacieron. Eso implica muchas cosas. La información, muchísima información ya la tiene en la red, por tanto hay que canalizar de forma diferente el aprendizaje, y eso implica pues mecanismos de innovación que no existían hace 10 años y que se han puesto en marcha y que yo creo que van a dar frutos en los próximos años. Creo que además es interesante la iniciativa que habéis puesto en marcha, porque os vais a mover a los distintos campus, porque todos tenemos que aprender de todo, no solamente nosotros dentro de este campo hay nada más, aprender de nuestros vecinos de Bellas Artes, ellos de nosotros, porque además tenemos iniciativas conjuntas que están funcionando muy bien, sino de lo que se está poniendo en marcha en otros campus. Yo creo que la innovación no escapa a ningún área y yo creo que además podemos aprender muchísimo de esas iniciativas que se están poniendo en marcha los distintos campus. Gracias por estar aquí, gracias por haber empezado aquí y bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación. Bueno, yo quería aprovechar también para reiterar el agradecimiento que lanzaba Javier a Joaquín por estar aquí esta mañana acompañándonos en esta mesa, por brindarnos el espacio fantástico de la escuela. Para nosotros, desde Media Lab, es un honor estar aquí porque aunque miramos la tecnología sobre todo desde el ámbito más social, desde su conexión con la ciudadanía, de alguna manera es nuestra escuela y estamos continuamente aprendiendo, y no solamente de lo que hacéis técnicamente, sino del dinamismo de vuestros valores. En ese sentido, además, yo creo que esta mañana tenemos la suerte de mezclar esto con algo que no sé si lo puso el destino ahí, pero que me parece que es bastante afortunado, y es que el campus de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, esté al lado vuestra. Yo creo que son dos puntas de lanza de lo que debe de ser la universidad en el futuro, centrado en temas de creatividad y tecnología. Fundamentalmente, cuando se habla incluso del empleo en el futuro, son dos de los ámbitos en los que sabemos que vamos a seguir siendo necesarios. Entonces, cualquier alianza que siente en una mesa tanto a las bellas artes como a la tecnología me parece ganadora. Son además sinergias fantásticas. Tenemos varias iniciativas, como te decía antes, puestas en marcha, conjuntas entre la Facultad de Bellas Artes y nosotros. Yo creo que estamos aprendiendo todos de todo. La creatividad es universal y no es dependiente solamente de la tecnología. La creatividad aparece en todos los ámbitos, en todos los campos, y yo creo que es la base fundamental
de lo que serán los puestos de trabajo del futuro. De manera que este tipo de iniciativas en las que se pone de manifiesto qué estamos haciendo en los distintos ámbitos, cómo estamos estableciendo esas sinergias, son iniciativas que hay que apoyar. Y antes te lo decía en persona, creo que esto hay que hacerlo a una escala aún mayor. Creo que todos debemos de aprender de todo y, por tanto, poner encima de la mesa todas las iniciativas que se están poniendo en marcha y conocerlas, todos conocer las iniciativas de todos, porque así creo que podremos aprender y podremos poner en valor todo lo que hacemos. Yo quería también resaltar que bueno, este proyecto que iniciamos esta mañana en este campus es un proyecto que estamos realizando con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, en concreto con todo lo que tiene que ver con el Plan de Formación e Innovación Docente, el Plan FIDO. La mayoría de proyectos que van a aparecer a lo largo de estas sesiones son proyectos que han tenido algún tipo de financiación o reconocimiento dentro de ese plan. También hay otros que no están ahí, pero sin lugar a dudas también es una apuesta por esta unidad para poner de relieve la necesidad de intercambiar y de hibridar los distintos conocimientos y experiencias. En ese sentido también pues hacer una invitación a que se una la comunidad universitaria a los distintos programas que van a tener lugar todos los miércoles de ahora en adelante, continuando por lo que sería el Campus de la Salud, el Campus Centro, Cartuja, Fuente Nueva y por supuesto Ceuta y Melilla, que será un programa especial en el que tendremos intervenciones de profesorado de ambos campus. Yo creo que hay que agradecer a la Universidad, a la Unidad de Calidad y a vosotros que estéis poniendo en valor la docencia, porque generalmente a las universidades se las conoce en general o se aparecen en los rankings por temas de investigación, pero yo creo que es fundamental poner en valor la docencia porque es la base de la pirámide. La investigación para mí es la punta de lanza, pero la base es la docencia. Hay que ponerla en valor con esta iniciativa, me parece que es fantástico y os doy la enhorabuena. Yo voy a aprovechar también para comprometernos de alguna manera algo que hemos hablado anteriormente y es la oportunidad de aprovechar digamos estos recursos y esta forma de trabajo para poder venir en más ocasiones aquí a la escuela a hablar de tecnología, a poder estar presente en algunas de vuestras conferencias y actividades y dejarla un poco como un recurso para la posteridad y incorporar la radio a ella. Pues contar con nosotros para cualquier iniciativa que pongáis en marcha. Yo creo que ahora hay un verdadero problema en la sociedad y es que hay un cierto analfabetismo digital. Vivimos en el siglo XXI, el mundo puramente tecnológico. Se acercan olas inmensas, la ola de Internet de las cosas que o la surfeamos o nos aplastará. Entonces se producirán revoluciones que la revolución de la telefonía móvil no será nada respecto a lo que se nos avecina. Y es muy importante que la sociedad conozca qué nos va a llegar y cómo puede adaptarse a esa revolución tecnológica que tenemos en ciernes. Contar con nosotros pues para poder contar a la sociedad cada una de las temáticas en las que trabajamos, esas olas que se nos avecinan, qué se van a encontrar, cómo podrán defenderse de ciertos ataques que va a haber, porque hay que tener en cuenta que esas revoluciones están en marcha y no van a parar, de forma que la sociedad tiene que estar preparada para ellas. Y nosotros aquí en la escuela pues contar con nuestro profesorado pues para poder orientar a la sociedad y poder contarles que se nos acerca en los próximos años. Yo quiero aprovechar, ya que estáis aquí, que sois dos personas que trabajáis mucho con la tecnología y para hablar de innovación, ¿creéis que en este mundo en el que estamos hoy día viviendo, la tecnología se está convirtiendo en un aliado o muchas veces dificulta esa labor de innovar en la docencia, ¿no? Porque, en fin, el típico caso de los profesores que prohíben, ¿no?, los móviles directamente en clase. Entiendo que en alguna asignatura a lo mejor sí hay que hacer algo tan prohibitivo, ¿o no? ¿Cómo veis vosotros el papel de la tecnología en la innovación docente? La tecnología siempre es un aliado. Otra cosa es que es cómo se use o cómo se abuse de ella, ¿no? Pero siempre es un aliado. No hay que pensar nunca en la tecnología como algo que está enfrente, sino como que está a tu lado. Evidentemente, si se abusa, especialmente el teléfono móvil, pues es una distracción, como cualquier otra distracción que puedes tener. Puedes estar leyendo un libro, puedes estar con un portátil, puedes estar con un móvil. Es una distracción. Es muy difícil ya mantener la atención como ocurría hace 15 o 20 años durante 60 minutos. Es decir, por mi experiencia, a partir del minuto 40 en que está dando clase, 40-45, ya es difícil que el estudiante preste la misma atención que en el minuto 1. Eso también implica que nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. La tecnología para nosotros es un valor, tiene que ser un valor.
Jamás podemos pensar en la tecnología como un enemigo, nunca. Tiene que ser siempre un aliado, porque las posibilidades que nos da son posibilidades que hace 20 años no existían y hay que aprovecharlas. Se trata de eso, de aprovechar justo todas las bondades que tiene. Yo coincido con Joaquín y además voy a poner esto en relación con una noticia que es recurrente semanas atrás, que es esto de que los grandes ejecutivos en Silicon Valley llevan a su hijo y a su hija a escuelas donde no hay tecnología. Yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión que me parece fundamental. La tecnología forma parte de la sociedad de nuestro día a día. No creo que hacer espacios libres nos prepare mejor para ser mejores ciudadanos y para aprovechar mejor esos recursos. Probablemente lo que al final hay ahí también son unas diferencias, yo diría incluso de clase y económica, fundamentales, que son las que permiten que un alto ejecutivo pueda tener a X personas cuidando de su hijo, porque probablemente no estén ellos. Lo digo porque a mucha gente incluso le puede generar esta ansiedad, ¿no? De decir, oye, es que mi hijo de vez en cuando ve en el móvil. Pues es que forman parte de nuestro día a día, y yo creo que desde la creatividad justamente, y sobre todo de no perder los fines pedagógicos que hay en la incorporación de la tecnología dentro de lo que son las clases y de lo que son los diseños curriculares, pues es un aliado sin lugar a dudas. A mí también me pasa como padre, ¿no? Esto de parece que eres un mal padre si le dejas el móvil a tu hijo, especialmente cuando es más o menos chico, pero el problema no es usar el móvil, es para qué lo está usando, ¿no? Es decir, porque mi hijo, por ejemplo, la tablet la utiliza para dibujar y no creo que ahí sea nada malo, sino todo lo contrario, está desarrollando un poco su creatividad, ¿no? Son generaciones digitales. Pensar que ya la analogía está desapareciendo, lo analógico está desapareciendo. Entonces hay que adaptarse también a esa nueva situación. Nuestros hijos han nacido con el teléfono móvil bajo el brazo y eso es algo ya imparable. La tecnología es algo que en este siglo XXI va a ir a más, no va a ir a menos. Entonces hay que adaptarse a esa nueva situación, de forma que hay que utilizarla en positivo siempre. ¿Se pueden usar recursos tecnológicos para innovar, para aprender de otra forma? Indudablemente. Y también hay que buscar un equilibrio, y el equilibrio pues lo tienen que buscar las familias y también los educadores. De manera que hay que buscar que no se abuse de la tecnología. Todo abuso en cualquier ámbito no es positivo, pero hay que pensar que la tecnología es un aliado, siempre es un aliado, nunca un enemigo. Muy bien, pues si os parece vamos a dar paso a los profesores que tenemos por aquí, que tienen proyectos en marcha de innovación docente. Así que, como bien dices tú, el mundo analógico que está agonizando un poco, vamos a escuchar, mientras que hacemos el cambio de mesa, a los Lagartija-Nick, que los tuvimos por aquí, y esa canción que se llama Agonía, Agonía. Las ventanas son radiografías. Alguien me grita, ponte ahí. Suenan voces, cuerpos caídas. En la ley del abismo hay una ley de gravedad. El silencio es solo dura poesía. La mecánica de eclipses busca un brusco anochecer. 3 planetas se conjuran contra 10. Y la muerte viene y va con su fragor de falsos días. La muerte o el puro azar tienen extrañas geografías. Es la sombra del abismo, en el abismo me hundo yo. Oigo un disparo por la espalda y que me gritan. Gritan, chillan, ponte ahí. Yo solo siento agonía. Agonía, sueño, fermento, agonía. Una gran mano en la pared. Las ventanas son radiografías. Alguien me grita, ponte ahí. Suenan voces, cuerpos caídas. Y la muerte viene y va con su fragor de falsos días. La muerte o el puro azar tienen extrañas
geografía. Es la sombra del abismo, es Chile 73, es julio 97 en Euskadi. Pues ya tenemos por aquí en la mesa sentado a Juan José Ramos Muñoz, a Miguel García Silvestre, a Ana López Montes y María Isabel Soler Ruiz. Muy buenas, bienvenidos y gracias por venir. Muchas gracias. ¿Por quién empezamos? A ver, la idea es que nos expliquéis un poco en qué consisten vuestros proyectos y no sé, venga, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién se atreve? Bueno, yo por romper, si hay que romper, Venga. soy muy de romper. Pues venga, Juan José. Sobre todo los ordenadores. Mi proyecto, el que estoy dirigiendo ahora, acaba de empezar. Se llama Matilda. Es una plataforma para desarrollo de juegos. La motivación de esto venía porque, preguntando a los propios estudiantes, veíamos que había problemas. Bueno, no problemas, que no están especialmente motivados cuando tienen muchas prácticas de distintas asignaturas, porque no ven para qué sirve. Entonces, la idea era crear un entorno común en un proyecto. La idea es un poco basado en aprendizaje, basado en proyectos, sí, de forma que desde distintas asignaturas abordan el desarrollo de ese videojuego. De esa forma, tienen algo común, ya entienden para qué sirve esto que ha visto en un sitio y en otro, y tiene el interés también de que al ser un videojuego, pues también les suele gustarle un poquillo más, ¿no? Conecta con los chavales. Efectivamente, además, primero le justificamos un poco con el dinero que se gana o lo que mueve, ¿no?, la industria del videojuego, y como es también una actividad bastante creativa, es bastante interesante. Ahora mismo está orientado solamente de grado de Ingeniería Informática y el grado de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, porque tienen que enfrentarse a la parte más de un juego multijugador, tienen que conseguir que aquello funcione entre distintos ordenadores, pero la idea es que un poco, si funciona bien, extenderlo para que funcione, por ejemplo, con inteligencia artificial, poner inteligencia artificial a los muñecos, o en Bellas Artes para el diseño de los personajes. O sea, ahí es un vehículo muy interesante para hacer cosillas de innovación, vamos. ¿Y cómo lo han acogido esto los alumnos? Bueno, ellos todavía no lo saben porque todavía no lo hemos puesto en funcionamiento. El proyecto que vaya a implementar ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Ya lo hemos intentado en otras ocasiones, porque en cada asignatura pues intentábamos hacer un jueguecillo pequeño. Pero es verdad que hay muy poco tiempo, tienen muchas tareas que realizar, y hacer un juego en una asignatura era muy complicado. Entonces la idea es hacer, por eso la plataforma, Matilda en inglés, bueno, viene de plataforma para desarrollar todo esto, es hacer como si el juego es un puzzle, pues que en cada asignatura solo tengan que hacer una de las piezas. De forma modular, ¿no? Efectivamente. De forma que solo tengan que enfrentarse a una cosa. Si quieren más, pues simplemente le quitan otras piezas y pueden hacerlo, ¿no? Pero que no sea el límite la cantidad de trabajo que tengan que hacerlo, ¿no?, sino su imaginación y lo que tengan que resolver. Muy bien, qué interesante. Ahora también nos detallarás también un poco más. Seguimos con Isabel, por ejemplo. Cuéntanos, ¿vale? Isabel viene una de las dos profesoras, es decir, Ana e Isabel vienen de Bellas Artes. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido tu proyecto? En realidad no es un proyecto muy concreto. Tengo dos proyectos relacionados con las investigaciones metodológicas en Bellas Artes. Uno que se desarrolló de forma oficial entre el 2009 y el 2012 y acabó con una publicación que era Espacios Intervenidos, Investigaciones Metodológicas en Bellas Artes, y uno que es más personal, que es cómo sigo yo desarrollando esa investigación dentro de mis propias clases. Ajá. En ese primero, lo que se planteaba como tema común entre varios profesores para desarrollar en clase era el sonido, porque el sonido tampoco se le daba demasiada importancia en las Bellas Artes. Entonces, cómo cada uno se orientaba hacia la instalación y la intervención artística mediante el sonido. Entonces, lo que se aportaba en el libro es qué aspectos metodológicos utilizaban para integrarlo dentro del diseño curricular de cada una de las asignaturas. Integrar el sonido, no claro, tanto centrarse en el sonido como entidad, digamos, sino integrado en el... Lo integran dentro de la guía docente de cada una de las asignaturas que imparte cada profesor. Y aquí se invitaron a profesores externos o a grupos de artistas que integraban distintas disciplinas, como la geometría del desconcierto, que integra un artista plástico, un historiador del arte, un músico, un contrabajista de la Orquesta Ciudad de Granada, y un poeta, y cómo integraban ellos en una opereta esos lenguajes, que hace poco se cerró en el Centro Cultural Gran Capitán, cuando se clausuró la exposición de Jaime García, representaron esa opereta entre los cuatro. Y los miembros son... ya lo digo todo, Jaime García, José Vallejo, que está ahora de director cultural en el Ayuntamiento, Frano Cacarilli y Juan Carlos Frieve. Digamos que eran las estrellas invitadas, junto con Antonio Arias,
de la Artijaní. Que acabamos de Chelo escucharlo, de Matesán, hecho, ahora mismo. Exacto. Chelo Matesán de la Universidad de Vigo, con lo cual se abrió el panorama un poco fuera de la universidad y fuera de la Sí, y también muy interdisciplinar, ¿no? Entre sí, varias. Totalmente interdisciplinar. Y lo mismo, ¿no? Te hago la misma pregunta que a Juan José, es decir, ¿cómo se tomaron los alumnos? ¿Cómo fue la acogida un poco? Muy bien, porque salieron exposiciones, se hicieron talleres, entonces hubo mucha participación y acabaron con una exposición que se titulaba Juegos sin Fronteras, que había mucho de tecnología, de informática, de aplicaciones de distintos juegos, pero no se les determina nada más que la integración del sonido. El resto, ellos tienen la libertad de crear a partir de ello. Y en este caso, el grupo, que esa es parte de mi investigación metodológica, el grupo es el que determina lo que se va a realizar. Siempre. No les planteo ni un tema concreto, lo determinan ellos. Y el título incluso de la exposición también lo determinan ellos. Creatividad. Juegos sin Aquí ya fronteras. creatividad en estado puro, claro. Exacto. Muy interesante. Y además personalizada, porque esa parte personal creativa la exponen al grupo. Y entre todos suman individualidades. Como colectivo. Muy interesante, ya digo, a nosotros también lo del sonido. Aquí en la radio también nos interesa mucho, así que muy Claro, interesante sí. tu proyecto. Vamos a seguir conociendo proyectos. Venga, Ana, cuéntanos un poco tu proyecto, que además sé que era de encuadernación, ¿no? Tiene que ver con libros. Sí, un proyecto muy transversal. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, vosotros por y por vuestra dejarnos contar lo que hacemos fuera de nuestros muros. Pues nuestro proyecto, más que un proyecto cerrado, un proyecto muy abierto que estamos trabajando en él casi desde el año 2014, cuando ya por fin tuvimos un espacio para trabajar dentro del área de la restauración, se crearon los nuevos grados, que también nos permitió tener más dedicación a ciertas especialidades, y dentro de esas especialidades la que yo desarrollo mi trabajo es en documento gráfico. Y en especial la asignatura que tenemos sobre restauración de libros, historia del libro y restauración, pues a lo largo de los años docentes que hemos tenido, con las prácticas que hacíamos como alumnos, nos dimos cuenta de que había muchos apartados a los que casi no podíamos atender de manera particular, porque la clase en un tiempo es muy reducido, pero que nos daban pie a trabajar de manera transversal con muchísimos compañeros y que los alumnos fueran desarrollando sus trabajos personales, a partir del conocimiento del libro, la creación del libro, la protección, su conservación, y entonces a partir de ahí surgió. Desde 2014 la verdad es que hemos tenido muchísimas actividades. De vez en cuando vamos cerrando apartados, sacando conclusiones y presentando los resultados que obtenemos. ¿Y en qué consiste más o menos entonces? Pues consiste, ¿Cómo lo hacíais? Dentro del libro nosotros nos centramos tanto en los materiales que lo constituyen, en la elaboración del libro, y en el libro, desde nuestro punto de vista, es como un patrimonio cultural, pero por ejemplo desde el punto de vista de las bellas artes, el libro en sí puede llegar a ser una pieza, una obra de arte. Entonces ahí... ¿Está hablando siempre de libro físico, de libro o no físico. Siempre? Puede ser el libro físico, pero ya os digo que es que es tan transversal, que es que estamos teniendo resultados increíbles y está participando mucha gente de otro ámbito. ¿Os acordáis hace unos años cuando decían que el libro iba a desaparecer? Sí. Claro, nosotros partimos desde un libro histórico, que hacemos reproducciones, hacemos demostraciones, montajes. Y claro, poco a poco fuimos evolucionando hasta el libro contemporáneo, que es el libro de artista. Quiere decir que el artista, cuando concibe una obra, que quizás va a ser en formato de libro, simplemente sí, el objeto, el libro, ya es la obra de arte. Entonces, o sea, el libro como obra de arte. El libro, ¿no? como obra de arte. Eso lo conocemos nosotros como el libro de artista. No el libro de artista o libro de artístico. Puede ser tener ambas, esa dualidad. Sí. Entonces, por ejemplo, la última actividad que hemos tenido hace una semana eran unos profesores que han venido unas profesoras checas, que ellas trabajaban el cómic y querían trabajar el cómic creando una obra artística que fuera un libro. Entonces ya la producción en sí implicaba el desarrollo y la creación de un libro, y esa era la obra, y era un cómic y era un libro. ¿Con el texto teniendo la misma importancia o ya no tanto? Ellos trabajan, por ejemplo, solo con la imagen. Entonces, dependiendo de cómo se despliegue el libro, de cómo se forme, de cómo le des la vuelta, lo leas hacia adelante o volviendo o uniendo varias piezas, la lectura puede ser diferente. ¿Y cómo te hago la misma pregunta que ellos, cómo se lo tomaban los alumnos? Porque claro, igual que decía Joaquín antes, ¿no? Lo de estas generaciones digitales, que quizá leen más, yo creo que sí que leen más, pero no leen tanto el libro, a lo mejor físico, no lo sé, no lo sé, pero tu alumnado, el estudiantado, ¿qué tal recibió? Pues lo ha recibido muy bien. ¿Valora más los libros ahora? No sé. Valora más el objeto del libro, porque Eso. en realidad el interior, la lectura del libro, el texto, se ha quedado curiosamente como en este caso, es como algo secundario.
O sea, es el libro en sí, el material y la forma de construir el libro lo que está atrayendo a la gente. A partir de ahí, de su conocimiento y de su respeto, es como conseguimos que los alumnos se acerquen a los libros y los lean, ¿no? Ahora los alumnos han estado desarrollando los trabajos, unos por la parte didáctica, que han desarrollado sus trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, alguna tesis hay por ahí también con intención de seguir esta manera de trabajar. En los que nos acercamos en actividades, por ejemplo, salimos a la calle, actividades culturales como la Noche de los Investigadores, lo que enseñamos a niños pequeñitos desde los 3 años a fabricar su libro, y desde ahí pues ellos ya lo quieren cuidar, lo quieren leer, llegan a casa con mucha intención de cómo se forma. También los despiezamos, los destripamos para que vean como un libro por dentro, y desde ahí pues hasta trabajo con adultos y por supuesto trabajo con un montón de disciplinas. Hay quien también ha hecho levantamiento de libros y de montaje con imágenes virtuales o imagen en 3D, o sea que es que trabajamos un poquito desde todos los ámbitos. Muy bien. Vamos a seguir conociendo proyectos. Nos falta por aquí a Miguel García Silvente. Cuéntanos el tuyo, de qué va. Bueno, básicamente el proyecto de innovación docente responde a un problema que tenemos, que es el de que la gente aprenda a programar de una forma más o menos correcta, ¿no? Y que pueda de alguna manera practicar lo suficiente antes de saber realmente cómo tiene que resolver el problema, ¿no? Habitualmente el problema que nos solemos encontrar los que damos asignaturas de programación o relacionadas con la programación es que los estudiantes cometen errores, no son capaces de hacer que compile primero, digamos, la fase inicial, y entonces te buscan para que intentes resolver esos problemas. Luego, cuando consiguen pasar esa parte, no les funciona, con lo cual tienen que, de nuevo te buscan a ver aquí por qué no va bien. Y la idea es un poco facilitar la tarea. Bueno, eso al final implica en que en realidad no le puedes dedicar el tiempo suficiente a todo, y algunos básicamente pues ni siquiera te preguntan, ¿no?, cuál ha sido, ¿no?, cómo lo pueden resolver ese problema, ¿no? La idea de esta herramienta sería precisamente el que ellos puedan hacer toda esa fase de aprendizaje sin que tengan que intervenir un profesor directamente, sino que nosotros, como profesores de asignatura de programación, prepararíamos los ejemplos, los casos con los que ellos tendrían que trabajar, con los errores típicos que ellos podrían cometer de forma, ¿no?, más o menos habitual. Son siempre los mismos, más o menos siempre sabemos que se equivocan en lo mismo, y ayudarles en ese aprendizaje, pues o bien insistiendo, ¿no?, aunque lo consigan, insistiendo en problemas de ese tipo, o en definirle itinerarios que, en función de la habilidad que hayamos visto que tienen en resolver ciertos problemas, pues tienen hacia un sentido o en otro. Eso es nuestra fase inicial, ¿no? Nuestro objetivo es un poco más ambicioso, que sería luego entrar también en la parte de la calidad de la solución que han conseguido. Muchas veces, sobre todo los alumnos de primero, pues básicamente lo único que les preocupa es que funcione, ¿no? Entonces tú le dices, esto no está bien hecho por esta razón, y dices, bueno, pero funciona, ¿no? Y no lo sacas de ahí, ¿no? Hay códigos como más bonitos que otros, ¿no? Porque bueno, la más manera que de llegar a la sí, solución puede ser más elegante, ¿no? Exactamente, que lo resuelven de una forma mejor, y si se habitúan inicialmente a que basta con que funcione, pues es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Yo doy una asignatura, por ejemplo, de segundo, en la que ya no importa, yo los dejo hechos polvo el primer día, porque yo les digo, aquí que funcione no implica que vayas a probar, ¿no? Si funciona, puedes tener un 0, perfectamente. Todo el mundo se queda ahí con una cara. No puede ser. Claro, digo, porque si tú acabas el curso, si tú terminas esta asignatura y tus conocimientos son los mismos que el día que llegaste, pues no la podemos ahorrar, ¿no? Digo, nos vamos a ir a tomar una cerveza, ¿no?, todos los días, ¿no? O digo, pasarlo por el despacho, ¿no? Entonces, digamos, eso en cualquier caso, lo que como decía, sería una fase secundaria, ¿no? Después queremos pasar esa parte, que sea suficientemente rápido, que la herramienta o los elementos de programación que hayan usado sean los adecuados, ¿vale? Ahora mismo realmente estamos empezando y todavía tenemos solo la parte esta de que no nos usen como una máquina que procesa programas, ¿no?, y les da el detalle concreto donde han fallado, ¿no?, sino que ellos puedan eso hacerlo de una forma más o menos autónoma. Ese es nuestro objetivo, digamos, inicial. Y lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué le ha parecido a ellos? Es decir, cuando tú le planteas, aquí no vale, aquí aprobar no es que funcione. Me temo que aquí va a haber una diferencia entre los que estamos en informática y los que estamos en Bellas Artes, ¿no? Sí, yo mismo, mi situación es la misma que la de Juanjo, ¿no? Estamos todavía desarrollando la herramienta y aún no hemos podido probarla con los estudiantes. Ajá. Lo que ya no sé, bueno, ya me contaréis, ¿no? Pero claro, voy a presuponer que los estudiantes de Bellas Artes tienen una inclinación ciertamente un poco más hacia la creatividad, ¿no? Quizá en el mundo de la tecnología existe esa creatividad, pero no como punto de partida, quizá,
Pero la pregunta que os quiero lanzar, y ya a partir de aquí hablamos entre todos un poco, la conexión entre creatividad e innovación, ¿no? Es decir, para innovar es necesario que sea siempre algo creativo o no tiene por qué. Es decir, también puede buscarse algo, hacer, digámoslo de otra forma, hacer lo mismo que antes pero de otra forma para innovar. ¿Qué crees que es más importante? Sí, queréis, por acabar, justo esto está relacionado con lo que te decía de que de a mí me funciona, ¿no? La creatividad también en la programación está relacionada con la forma en la cual lo resuelve, ¿no? Y la forma en la cual lo resuelve implica que sea más rápido o que necesite menos recursos, o sea, que pueda funcionar en un sistema con menor potencia. Y eso está muy relacionado con qué algoritmo utiliza, ¿no? No solo porque elige entre una gama, digamos, más o menos amplia de algoritmos que ya existen, sino tu capacidad para innovar en el sentido de crear un algoritmo nuevo. No digo que sea parte de cero, porque ellos estudian metodologías para diseñar algoritmos, ¿no? Pero sí que el algoritmo sea original porque sea suyo, ¿no? No se haya limitado a copiar lo que ha hecho alguien previamente. A lo mejor un algoritmo pensado para otra cosa que lo pueda adaptar, lo incorpore a... Yo imagino que la creatividad, en muchos casos, desconozco completamente la parte de Bellas Artes, ¿no? Me imagino que también tiene mucho de eso, ¿no? La inspiración... en fin, no creo que suene muy mal, pero sería algo así como una copia, ¿no? Sí, no, permitida, ¿no? Eso lo decía Picasso, ¿no? Lo decía Picasso, los grandes copian, los maestros roban, ¿no? Exactamente. Yo tengo un amigo que le gusta mucho Star Trek y dice, es que en este capítulo se han inspirado en... Digo, se han inspirado, no que han copiado el argumento, vamos, directamente, solo que es una nave de Star Trek, ¿no? Y unos personajes que no son los que salían en el original, de quien se han inspirado, pero en realidad, o sea, el literal, el argumento a lo mejor es exactamente el mismo, ¿no? Es como la polémica aquella de Rosalía de apropiación cultural. Hombre, mire usted, que la música no es que esté todo inventado, pero todos nos basamos en aquello que conocemos, ¿no? Eso es plagio. Yo identifico innovación con ruptura. Para que haya, ¿no? Claro, para que haya una innovación debe romperse con algo que ya se conoce o que hemos aceptado como normal o como normativo, y romper con eso que es normativo para darle una orientación diferente es lo que genera la innovación. Y para eso hay que tener mucha creatividad. O sea, que van directamente relacionados. El tema de la creatividad y la tecnología, la verdad que la hemos discutido algunas veces con otros compañeros. En sí, nuestros estudiantes, que son ingenieros, van a ser, graduados en ingeniería, que van a tener que resolver problemas. O sea, tienen que crear soluciones nuevas, si no existiría ese problema. Entonces, a veces no sé si necesitan también algunas actividades que les permita eso, ¿no? Enfrentarse a problemas y resolverlo de otra forma, como comentaba Miguel, ¿no? Concretamente en los problemas de programación. Y yo creo que sí que tiene mucho que ver la tecnología en sí, no, pero la ingeniería concretamente sí con la creatividad. Eso me gusta ver un poco. Mi hermano hizo Bellas Artes y ver que los dos tenemos ese punto de tener que hacer algo nuevo, ¿no? Crear algo que no existía, ¿no? Es como magia. Por eso me gustaba la informática, por eso me metí en eso. Yo creo que ahí viene la parte docente, porque creo que el papel del docente es generar el conflicto en ese alumnado, que tú has explicado muy bien, y ver cómo resuelve. Las herramientas las tiene que ir buscando. Tú, el docente guía, pero sí... O sea, como plantear el dilema, ¿no? Claro, tienes que plantear qué dilema o qué conflicto, o incluso enseñarle a reconocer sus propios conflictos. Y ahí es cuando tiene que surgir la creatividad, es como un poco de instinto de supervivencia. Como obligado, ¿no? O mejoro, o cambio, o innovo, o muero. Además, creo que también les motiva un poco más, porque hacer algo, resolver algo con unos pasos que ya tienen predefinidos, bueno, pues lo puede hacer, claro. Pero esa motivación de enfrentarte a algo y crear algo nuevo, pues no a todo el mundo le motiva igual, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser bastante interesante, ¿no? Para incentivarlo a que hagan cosas nuevas y que les guste la asignatura. Y también ver cómo comparar, porque tú mismo has hablado de tu hermano y cómo comparar entre vosotros. Ellos tienen que salir un poco fuera, ¿no? Que la idea, aquí a lo que hablábamos de las tecnologías, es porque uno de los estudiantes era estudiante de doctorado, que luego salió como resultado también la tesis, que era Javier Duchemeni, el que se encargaba un poco de motivar a los alumnos, trabajaba también como becario, de generar los talleres y de darle a lo mejor esa parte que no habían trabajado habitualmente a nivel plástico. O sea que esa interdisciplinaridad es necesaria, ese trabajo en equipo con otras disciplinas. Creo que deberíamos estar más en contacto. Bellas Artes e Informática. Estáis muy cerquita, ¿no? Tan cerca que estamos. En nuestro caso, por ejemplo, que dentro de la Bellas Artes trabajamos en la parte de restauración y la conservación de la obra,
A priori es muy difícil que los alumnos entiendan que tienen que ser además creativos, ¿no? Porque ellos piensan que tienen que ser muy científicos, muy técnicos, muy respetar la historia del documento, porque trabajamos con obras muy antiguas, generalmente. Pero claro, la parte de la innovación nuestra es sobre todo en la presentación de los resultados y en la transferencia del conocimiento. O sea, está muy bien restaurar un cuadro o arreglar un libro, pero si tú no lo presentas de manera innovadora, la verdad es que a la sociedad nunca le va a llegar. Va a quedar como un trabajo más. Me está viniendo a la cabeza el Homo, pero no creo que sea Por buen ejemplo. ejemplo. Bueno, pero yo lo utilizo en clase como ejemplo ¿Sí? de la necesidad de la formación, de la transformación, pero luego también tiene otra lectura y es qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cómo hay que presentarlo para que llegue a la gente. A lo mejor ahí lo que llegó fue el problema de la impacto tuvo, formación. desde luego, sí, desde sí. luego, desde Eso luego. han hecho otros, ¿no? Sí, luego, intentando copiar, seguro. Sí. Entonces, la innovación nosotros la incluimos en parte en la docencia, pero sobre todo que para que ellos sean de una manera innata y cuando salgan a la calle ya sean profesionales, consideren que es algo esencial, no solo hacer el trabajo manual bien, sino también saber explicarlo, saber enseñarlo y está actualizado totalmente para llegar a toda la ciudadanía. Si no, no tiene sentido el trabajo que nosotros hacemos. Simplemente se conservaría algo, se guardaría en un cajón y se perdería. Oye, a la hora de poneros, ¿no?, mano a la obra con vuestros respectivos proyectos de innovación, ¿qué os motivó a hacerlo? Es decir, ¿detectasteis esa demanda o visteis que había ese problema, ¿no?, a la hora de trabajar o que, por ejemplo, había que poner en valor el sonido o el libro? No sé. ¿Qué es lo que os motivó a decir, voy a lanzarme a hacer esta innovación de esta forma más sistemática, en el plan FIDO o de alguna forma? Pero ¿qué es lo que os motivó a cada uno de vosotros? Yo en mi caso lo comentaba, es que básicamente al final era algo que más o menos se podía automatizar, que la gente te demandaba de alguna manera el que tú le corrigieras, ¿no?, las cosas que iba probando y tal, pero que materialmente era imposible tener tiempo para poder hacer algo así, ¿no? Porque, bueno, como todos imagino que estaremos en una situación parecida, yo tengo 78 alumnos, ¿no? Si cada uno me entrega un ejercicio, ¿no?, Y tienes que regular, revisar cada uno. prácticamente sería imposible, ¿no?, hacer más de 2 tareas a lo mejor en lo largo del curso, ¿no? Entonces ahí tenía esa necesidad directamente de que además si ellos podían practicar mucho más, porque lo podían hacer ellos de forma autónoma, seguro que al final se iba a notar en que realmente la gente iba a saber resolver más problemas de los que yo podría conseguir que supieran resolver, aunque yo le dedicara todo el tiempo que pudiera, ¿no? O sea, que fue casi una evolución lógica, ¿no? Sí, en mi caso yo lo tenía claro, era una cosa que tenía pendiente de hace tiempo, que lo tenía más o menos claro, que haría falta algo de ese tipo, ¿no? En mi caso, yo siempre hablo de esa relación con el alumnado, entonces aquí partía la inquietud del alumno que estaba investigando la tesis doctoral, del sonido como elemento en la nació un poco de ahí, ¿no? Entonces, claro, nace de esa investigación común y es cuando detecto, él tenía su interés centrado en ese tema y es cuando detecto que no hay una integración dentro de las bellas artes, que yo considero que debería haber una facultad de artes integradas, que estuviese en el conservatorio, arte dramático, arte, un poco que se integrara, incluso literatura en relación a los libros. Pero otro tema que detecté es que no tenemos demasiada comunicación entre los propios compañeros de bellas artes. Entonces, también es una excusa para trabajar en equipo con otros compañeros de la misma no solo en bellas artes, especialidad. imagino, sí. Entonces, pues al participar, pues bueno, participaron Alfonso Masó, Simón Zabela, Isa Portero, José Luis Vicario. Ya vas viendo un poco cómo trabaja cada uno y queríamos reunir en este documento pues, ese intercambio, al menos por conocer qué se está haciendo, cómo se plantea la metodología, ¿no? O sea, que nacieron de esas dos motivaciones. Bueno, los resultados fueron buenos, sobre todo para Javi Duchemin, que tuvo sobresaliente cum laude. Una buena tesis, ¿no? De ahí. Luego se publicó también en Buenas Prácticas de la Innovación Docente, en el PR, como qué bien. uno de los proyectos solicitados. Claro, ahora hablo también con un poco de distancia, ¿no? Porque esto fue sí, ya... claro, hay proyectos que no se han iniciado, hay otros que se hablan con... Pero bueno, me da esa perspectiva también de relación con los compañeros. Una de las motivaciones también de hacer este programa es precisamente conocer qué se están haciendo, exacto, transferir también y ponernos en contacto, ¿no?, para ver qué se está haciendo. Lo digo porque, por ejemplo, los proyectos que se van a iniciar ahora aquí en informática, quién sabe si a lo mejor una tesis puede salir también de ahí, ¿no?, de la forma de establecer esos proyectos, ¿no? O sea,
del desarrollo, mejor dicho, ¿no? De esos proyectos, que algún alumno se interese y diga, ostras, pues aquí hay tema para una tesis, porque esa frase yo le digo mucho, aquí hay tema para una tesis. Hay muchos temas, yo creo que ahí sí se puede ser muy, muy creativo. ¿Quién nos queda, Ana, Juan José? ¿Quién nos puede hablar de esa motivación, de dónde salió hacer este proyecto? Pues en mi caso fue de los años que estuve en mi etapa postdoctoral, estuve en París, y allí, el último año en el que estuve, tenían una costumbre que a mí me gustaba muchísimo, que era que daban clases extramuros. Era una tarde a la semana. O sea, como la noche de los investigadores, ¿no? Efectivamente, pero ahí hacían una tarde a la semana, cualquier profesor salía a la plaza que tenía. ¿Toda la semana? Toda la semana, sí. Ah. Era un profesor, pero claro, no era repetitivo, era un profesor de la universidad, de cualquier... Cada semana a lo mejor cada una semana asignatura. tocaba cualquier cosa, salía a la plaza que tenía, en este caso era en París 5, salían a la plaza y daban su clase fuera. A su alumno. Pues eso hay que y a apuntarlo todo el aquí que se también acercara. en la universidad. Además era una parada de metro céntrica, o sea, con Sí, lo cual sí. era una placita muy acogedora. La verdad es que aquí aquello me entusiasmó. Claro, y la diciendo, gente se pararía, ¿no? Claro, Escuchar en un Granada poco. tenemos espacios increíbles. Yo solamente pensando en la Plaza de Derecho, en nuestro espacio de Equidad y Nadamar, es que en Ciencias también tienen un espacio muy bueno, en Letras, vamos, inmejorable. Porque nosotros nos sacamos nuestras cosas a la calle, ¿no? Y partiendo de esa idea, cuando volví y con la docencia que se me planteó que impartiera, y cuando empecé yo con el tema de documento gráfico, pensé, bueno, aquí tenemos un filón increíble para sacarlo a la calle. Lo hemos sacado en la Noche de los Investigadores, los proyectos PISA, nos han llamado este año, nos han llamado de colegios, de institutos para llevarlo a pues, la Semana del Libro, la Semana de la Ciencia, y hacemos actividades con los niños, no solo enseñamos lo nuestro, sino también hacemos actividades con ellos. Entonces, que nosotros lográramos, además de toda la innovación, poder sacarlo una vez al mes, yo no digo una vez a la semana, una vez al mes, cualquier actividad, cualquier clase, cualquier taller, a la calle, y que lo viera la ciudadanía y que lo vieran nuestros propios compañeros, yo creo que sería un logro extraordinario, ¿no? Y Granada es que además la ciudad se presta muchísimo a hacer ese tipo de actividades. Además, con el clima que tenemos, las Efectivamente. tardes Entonces, ya van pidiendo... Modestamente yo he comenzado salir a por la calle. innovación docente dentro de mis clases, ¿no? Modestamente. Yo lanzo la idea, pues si alguien se suma. Nuestro compañero Alfonso Maso sí lo ha practicado. Lo ha hecho, sí. Hacer la clase, ¿no? Sí, dar la Extramuros. clase en la calle. Pues mi motivación principal fue la salud mental, mi salud mental. La tuya. O la falta de salud mental también. Porque es verdad que este proyecto, por lo general he participado en varios proyectos, ¿no? En mi departamento, Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones, tiene de todo. Y casi siempre lo que hacíamos eran herramientas. Por ejemplo, como dice, bueno, en tu caso, Miguel, ¿no? Es más metodología, bueno, aparte de a lo mejor si tiene algún software asociado. Pero nosotros cogíamos software, lo adaptábamos para, por ejemplo, pues que fuera más fácil recopilar los trabajos, que fuera más fácil, no sé, tareas que son automatizables totalmente. Si nuestro cerebro está, vamos, es bastante valioso en el sentido que podría ayudar mucho a estudiantes a comprender problemas y tal, en vez de estar corrigiendo cosas que son automáticas. Pero en este proyecto concretamente quería un tema también que te ayuda un poco a desestresarte, porque tienes que, vale, el diseño del software va a ser complejo, porque tiene que funcionar, son 10 asignaturas y son como 10 piezas diferentes de ese puzzle y a ver cómo lo hacemos que encaje en el mismo software, ¿no? Hay gente de informática, de teleco, entonces eso va a ser complicado. Pero luego te permite, primero, inventarte una historia. Entonces puedes crear, ¿no? Puedes inventarte personajes, en fin, qué es lo que pasa, ¿no? Pues es un videojuego al fin y al cabo. El software en sí, lo que decíamos antes, también creativo. La parte de tecnología también es creativa. Crear un software que sea capaz de adaptarse a tantos entornos suena muy friki, pero es una cosa muy bonita, ¿vale? Y muy creativa. Y bueno, también por atraer un poco a los estudiantes, ¿no? Esa es la segunda parte, ¿no? Que también por los estudiantes, lo que comentaba, la falta de motivación, queríamos fomentarlo un poquillo, ¿no? Que estuvieran más cómodos desarrollando las prácticas y que probablemente ahí pueden sacar también su parte creativa porque querrán crear su propio personaje o crear su propia historia y yo creo que es más llevadero. No exactamente gamificación en este caso, porque no tiene los mismos componentes que un proyecto de gamificación, pero sí que es como la excusa para que tengas que programar, ¿no? Dices, voy a hacer un juego que me va a servir para... pero te obliga un poco a hacer los deberes, ¿no? En fin, como te digo, por salud mental, porque a nosotros también nos cuesta mucho desarrollar estos proyectos, ¿no? Tenéis que estar encima, coordinándolo, llevándolo con mucho profesorado, pero también te relaja de la otra parte académica, ¿no? Que tienes que llevar a cabo, ¿no? Casi como un hobby llevado a la parte de tu trabajo, ¿no? Oye, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando, porque me interesa también mucho saber, bueno, qué dificultades habéis encontrado en el camino, porque yo entiendo que también hay mucha gente de la que nos está escuchando
que a lo mejor está diciendo, pues sí, yo vi algo y yo quiero hacer también algo, ¿no? Aquí en mi universidad, en la Universidad de Granada, de innovación docente y bueno, pues hablar un poco de vuestra experiencia, ¿no? De que habéis encontrado para que otros puedan aprovechar. Así que si os parece, hacemos una pequeña pausa musical y estamos en un ratito de nuevo con vosotros. ¿Qué tenemos por ahí, María José? Vamos a escuchar a Carmencita. Venga, a Carmencita Calavera, que la tuvimos por aquí el pasado miércoles en el Ampli. Que es otro programa que tenemos en Radio Las de música. Y nada, vamos a escuchar un poquito a Carmencita y seguimos en unos momentos. La luna, el sol, las penas y el dolor te forjaron. Los días al pasar te pelaron y blanquearon la piel. Las ramas de jazmín adornan tu delgada figura. Mil colores que al brillar disfrazan que aún la muerte eres. Las cuencas de tus ojos con diamantes adornadas, camuflan la mirada de un chacal a punto de atacar. Las flores de nopal coronaron tu pálida frente.
Radiolab Innovación Docente. Innovación en las ondas. Pues nada, aquí seguimos en el Salón de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada, y aquí seguimos hablando con Juan José, con Miguel, con Ana y con Isabel sobre sus proyectos de innovación docente y las dificultades, ¿no?, que habéis encontrado a la hora de innovar en la docencia, porque quieras que no, toda innovación supone una disrupción y toda innovación entiendo que siempre se encuentran, ¿no?, de primera un cierto rechazo o no, o vosotros os encontrasteis campo abierto para hacer esto. ¿Cómo fueron vuestras experiencias a la hora de implementar estos proyectos? Cuando se han implementado, claro. Bueno, en mi caso la experiencia inicial siempre es muy buena y durante el desarrollo también muy bueno. Lo que a mí me cuesta siempre es cerrar. Cuando trabajas con un equipo, cada uno tiene un ritmo diferente. Entre el ritmo del alumnado, el ritmo del profesorado, pues cerrar algo y llevar el producto, llegar al producto final, eso cuesta, porque en los últimos momentos nunca sabes cuándo va a terminar, si aquello puede seguir hasta el infinito o terminarlo. Llega un momento que dices, tengo que terminar ya. Es como un artículo, ¿no? Sí, el igual, momento de zanjarlo. A ver si ya por fin que salga. No, ese es el único pequeño lo más obstáculo. difícil, ¿no? Sí. Digamos. Ajá, ¿y el resto? Pues en mi caso, el principal escollo que encontramos en este tipo de cosas cuando queremos darle un formato formal es la burocracia. Presentación de memoria iniciales, seguimiento, resultados, sobre todo en el tema de las memorias iniciales y presentar un proyecto tal cual. Requiere burocracia que te está restando tiempo de otras cosas, que bueno, si es para proyectos que consigue, que son con vista de cara al futuro, está muy bien. Pero claro, también a veces te encuentras que son tan estructurados, con la idea de facilitar el trabajo, pero en nuestro caso, que somos como muy creativos, es muy difícil encajar las propuestas o hacer ciertas actividades que van surgiendo sobre la marcha y que cuadre perfectamente en ese proyecto. Entonces, claro, entiendo que desde el principio no lo tienes todo claro, ¿no? Hay cosas que van surgiendo que parecen interesantísimas, entonces, ¿qué haces? Dejarlas fuera del proyecto, justificarlas en algún momento, puedes hacerlo, pero eso te requiere más burocracia para volver a justificar, porque el objetivo inicial se ha modificado. En definitiva, un poquito de la burocracia lo que en mi caso es lo que me interfiere un poco en el desarrollo de este trabajo. Porque, por ejemplo, eso, si te desvías mucho del proyecto original, ¿tienes que justificarlo de alguna forma? O... Sí, pero a veces, bueno, depende también del tipo de convocatoria en la que se participa, ¿no? Hay otras que son muy flexibles y muy rápidas y con una breve memoria de lo que quieres hacer y sobre todo centrándote en los resultados, que yo creo que es donde deberían tener peso las memorias, hacer una propuesta abierta y breve y sí tener una memoria final donde tú, con muy, muy buena base, en la que tú demuestres todo el trabajo, la dedicación que has tenido, el trabajo y el resultado. Pero las memorias iniciales son, para mi gusto, la burocracia inicial es la que me echa para atrás muchas veces. Y en el caso de Juan José y Miguel, que no son proyectos todavía implementados, vamos a especular un poco, ¿no? ¿Qué resistencias creéis que vaya a encontrar o habéis planteado que vaya a encontrar alguna resistencia por algún lado? Bueno, yo en mi caso particular, el único problema es que yo lo he asociado, que es no un problema realmente, pero bueno, está asociado a un trabajo fin de grado, el desarrollo, yo no sé si el caso de Juan José le ha parecido, y eso implica pues el ritmo de desarrollo que tiene un trabajo fin de grado, y es que hay un estudiante que le dedica un tiempo de forma no necesariamente regular, que tienes que reunirte con él, que a veces utiliza tecnologías que no domina, que la está aprendiendo, ¿no?, al mismo tiempo que está implementando ese proyecto, y básicamente es ese el problema, ¿no? Más que, pero bueno, el problema más de dirección, ¿no? de dirección de un trabajo fin de grado, más que otra cosa. En mi caso, efectivamente, aparte de, claro, que nuestros proyectos suelen tener una herramienta asociada y hay que desarrollarla, ¿no? Pues el propio desarrollo de esa herramienta, una parte técnica, pues un proyecto de software en este caso, ¿no? Eso tiene su riesgo de que no llegue a tiempo o que haya cosas que no funcionen y no te lo esperabas, ¿no? Aparte, también lo comentábamos antes también con Isabel, que cuando hay un grupo grande de profesores, profesoras que están en el proyecto, es difícil coordinarlo, ¿no? Llevarlos todos al mismo tiempo, yo qué sé, desde reunirse puede ser una aventura, ¿no? Depende de cuánto haya, hasta, sí, bueno, pues, hasta ver los objetivos, ¿no? que queremos, ¿no? Pero bueno, también es una parte bonita. Vamos, es un reto, ¿no? Un reto que hay que llevar a cabo, ¿no? Y otra de las partes que sí que en otros proyectos he visto, uno de los problemas, es que una vez que tienes ya esa herramienta o tienes esa metodología que aplicas con esa herramienta, mantenerlo en el tiempo no es fácil, porque puede ser, y en ese sentido es lo que creo que iba lo de la posible otro obstáculo,
cambian los profesores y claro, a lo mejor el usar esa metodología o esa herramienta que está pensada para que no te quemes, ¿no? Para por eso decía lo de la salud mental, ¿no? Para que fuera más llevadero hacerlo, pues supone también un esfuerzo. Entonces, mucha gente es que no tiene tiempo siquiera para poder aplicarlo. Y esa herramienta muchas veces hay que mantenerlas también si son herramientas tecnológicas, ¿no? O técnicas. Y claro, no encuentra a alguien que lo siga manteniendo, ¿no? Entonces puede ser que sea difícil que se mantenga durante muchos años, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los problemas. Otro que dices que dependa de la iniciativa, ¿no? De ese docente, ¿no? Sí, porque no trabajas solo, trabajas con más gente y las circunstancias de una persona y de otra son diferentes, ¿no? Y claro, lo que intenta es que esa herramienta funcione, si es una asignatura, pues que funcione en todos los estudiantes de esa fundación, o sea, que se aplique a todos los estudiantes de esa asignatura. Pero eso necesita otra vez coordinación, que alguien mantenga esa herramienta, en fin, es complicadillo. Y la parte de desarrollo, porque esta herramienta muchas veces la desarrollamos, pues nosotros, pues el diseño general, la idea general, porque la parte más complicada, entre comillas, ¿no? La parte de programarlo, pues tiene su complicación técnica, pero bueno, la puede ayudar al estudiante, no va a estar tú programándolo, ¿no? Porque necesitas dar clases, necesitas hacer las cosas. Y eso, pues claro, es también un riesgo que no sabe exactamente cómo va a salir al final, lo que comentabas del TPG. En mi caso, por cierto, si hay alguna chica o chico de Bellas Artes que quiera hacer diseño de personaje, animación y decorado, pues que sacaré una beca Ícaro en breve. O en informática y teleco, pues también necesito a alguien para que programe parte de la plataforma, ¿no? Ahí lo dejo caer. Aprovechamos para que la cuña. Efectivamente. Está bien. Voy a lanzar una pregunta a las chicas de Bellas Artes, porque ya han implementado sus proyectos, y es: ¿qué habéis aprendido de esos proyectos de innovación docente? Es decir, ¿qué experiencia podríais compartir con nosotros? Si alguien, ¿no?, se va acerca, oye, pues quiero innovar en la docencia y tal, y aparte de decirle, pues ten cuidado con la primera memoria, que es la peor, ¿qué le podríais sugerir como idea a la hora de iniciar un proyecto de innovación docente? ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere...? Como consejo, que tenga ilusión. Eso, como consejo, ilusión ante todo, y que lo considere una experiencia vital, no una experiencia ya ni académica, ni curricular, ni nada, sino que lo interprete como experiencia vital. Porque yo creo que si nos centramos que luego que hay que pedir proyectos de innovación docente, que hay que escribir artículos, que hay que... pues al final uno acaba cubierta de burocracia y se pierde la ilusión. O sea que ilusión ante todo. ¿Quieres decir algo? Sí, yo le aconsejaría que una vez que empieza el proyecto, independientemente de la temática y que dejar hablar mucho al alumnado cuando intervienen ellos, cuando participan. Porque nosotros tenemos las cosas muy claras a la hora de pedir el proyecto y cómo queremos hacer las cosas y cómo vamos a estructurar, pero cuando a ellos les llegan simplemente como decirle una cosa abierta, innovadora, novedosa, entonces ellos sienten la ilusión también de hacerse partícipes de ese proyecto y de repente te plantean cosas increíbles con las que tú no habías contado. Que ni habías pensado. Que ni habías pensado. Y normalmente muy brillantes. Otras son realmente locas, bueno, pero hay que conseguir la parte quizás que sí puede llegar a desarrollar dentro del proyecto. Y es que ellos son una parte fundamental en todo este tipo de innovación. No parte solo el profesor es como que... parte activa. Lo ofrece, efectivamente. Tenemos que hacer el ofrecimiento y ellos son los que lo tienen que coger y realmente lo desarrollan de manera extraordinaria. Oye, una pregunta para todos. ¿Es posible no innovar hoy día en la docencia? ¿O creéis, o sea, quiero decir, ¿es inevitable al final innovar en la docencia o no? ¿O se depende de que se, como decía, ¿no, Juan José, de que haya esa motivación o esa ilusión por innovar en la docencia? Bueno, es posible no innovar, eso es posible, vamos, ya te digo yo. Pero aparte, lo que decía, tú mismo ves que necesitas hacer algo nuevo, ¿no? Incluso, vamos, para mejorar pues que los estudiantes lo entiendan mejor, que no sé, que se enfrenten mejor a las prácticas. Pero aparte tú mismo que quieres hacer cosas nuevas, porque si no te quedas estancado, ¿no? Incluso no sé, que lo necesitas, ¿no? Lo necesitan los estudiantes, pero lo necesitas tú también. Claro que si no sería aburridísimo. Si no hay innovación, sería muy aburrido. Es como un matrimonio, tienes que estar siempre buscando la pasión, ¿no? Pues eso, buscando cosas nuevas. Entiendo que hay docentes que ya no les importa mucho esto y a lo mejor dicen, yo doy la clase desde siempre y no me complico la vida. Hay pocos, pero es como las megas, a ver las islas. Pero por eso digo, entiendo que son cada vez menos o no. Sí, creo que sí. Sí. Vamos a pensar que sí. Hombre, también en el sentido de decir,
¿Lo demanda el estudiantado innovar o por lo menos dar las clases de otra determinada forma a la que a nosotros, a como nosotros nos lo dieron? Yo también creo que a veces se busca, no en nuestro caso, ¿no? Pero innovar de forma quizá innecesaria. Si a alguien sin innovar le funciona, la gente adquiere los conocimientos, ¿no? Las habilidades, las capacidades necesarias, a lo mejor tampoco lo necesita, ¿no? Yo creo que estamos ahora en una situación, igual no es un buen foro en el que comentarlo, pero en el que parece que se busca innovar por innovar, ¿no? No lo digo obviamente por nosotros, ¿no? Pero que hay gente que tiene que todos los años buscarse un proyecto de innovación docente para tener algo más, ¿no? Y yo veo algunas veces proyectos de innovación docente que se aprueban, que tengo curiosidad por saber qué van a hacer, porque no parece que haya no mucha parece que innovación, haya, no sé. Con eso tampoco estoy justificando a los que no innovan, tampoco. Que son quizás las dos caras de esa moneda. Es que a lo mejor hay gente que innovar cree que es poner vídeos de YouTube en clase, no lo sé tampoco, ¿no? Bueno, innovar, si no lo hacía antes y ahora lo hace, está exacto. Innovando, ¿no? O depende para qué, ¿no? O la flipping room, que se usa como una forma realmente de no dar clase, ¿no? En lugar de, ¿no? Ya. Yo creo que todo se puede sacar, ¿no? su parte positiva o negativa, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que ha comentado Ana. Si hay un diálogo con el alumnado, pues tú sabrás si demanda esa innovación o si no lo hay o si hay una necesidad. Si no inventarse una necesidad para innovar. O sea, yo creo que a ellos ya en los comentarios, que siempre hacemos debate en todas las clases, lo que dicen es que les ayuda a conocerse entre ellos, que lo normal es que tampoco haya una comunicación entre los compañeros de clase, y eso también a mí me sorprende. No me parecía que eso fuese innovador, me parecía lo normal. Entonces, pues no lo sé si a otras personas les funciona que no se conozcan entre ellos o ellos no demandan esa relación, pues... Sí, que a lo mejor otro beneficio de la innovación es precisamente lograr más comunicación, ¿no? Y más conexión entre alumnado, para mí, sí, entre estudiantado y profesores o entre dentro del propio estudiantado, ¿no? Pero lo que has comentado de los estudiantes, si demandan la innovación, es verdad que no lo he visto explícitamente y eso me preocupa. Que es verdad que podrían ellos decir, oye, pues esto se podría hacer de otra forma, o esta parte, Juanjo, ¿por qué no lo haces de otra manera? Que esto yo no me entero. O sea, que ellos mismos activamente digan, esto no funciona. Porque no solamente va a ser para ahora, para la universidad, sino que luego cuando estén trabajando o a cualquier otra cosa, si no son ellos capaces de decir, dar un feedback, de decir, oye, que esto no funciona, hay que cambiarlo, vamos a regular, ¿no? Nada más. Pero bueno, simplemente que es verdad que podría ser interesante hacer ese tipo de cuestiones a los estudiantes. ¿Sabéis si hay alguna forma o lo habéis visto, lo habéis probado de otra manera? Ahora me sorprende muchas veces que no toman ni siquiera apuntes, ¿no? Porque tenemos las transparencias y cosas así. Y no lo sé si eso es bueno o malo. No creo que sea mejor que lo que había antes. Quiero decir, lo que había antes, de tomar tu apunte, luego estudiarte ¿no? Si te entendía la letra, que no era mi caso. Pero, en fin, que sí que tenías que estar más activo, no sé, que es verdad que hay que preguntarle a los estudiantes. ¿Necesitas innovación? ¿No necesitas innovación? ¿O qué crees que es innovación? Para que no sean tan estáticos, ¿no? O sean tan conformistas, quizás. Pasivos, efectivamente. Y dentro de la universidad, ¿no? Cuando nos la imaginamos, no sé, 5 años, 10 años, la universidad del futuro que nos planteamos, ¿qué papel creéis que tiene que tener ahí la innovación docente? Es decir, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, la docencia muchas veces parece que está ahí como de segundona, ¿no? Se suele primar la investigación, pero cuando hablamos de innovación docente y cuando se puede, por ejemplo, investigar también en innovación docente, ¿qué papel debería ocupar? Yo creo que una ruptura total, eliminar al docente. Ruptura total. Y una vez que esté eliminado, pues a ver qué hace el alumnado. Nosotros estamos presenciales, pero ya está, callados, a ver qué pasa. Que organicen todo, la guía docente, los exámenes. Yo los exámenes le digo que las preguntas las ponen ellos, a lo largo de en cada clase tienen que hacer una pregunta. O sea, escribirla como en una especie de diario. Y esas preguntas que se hacen diariamente, de ahí escojo para hacer un examen. O sea, que ya construyen ellos sus propias herramientas. Sí, pues yo creo que precisamente la innovación... Entonces, un poco de guía, pero yo, si me elimino, mejor. Pero bueno, es una forma de innovar, cambia la clase. Bueno, ¿no? De clase. Que haga como una especie de supervisión, ¿no? O sea, por lo menos que supervise que todo vaya bien. Presencial, yo estoy presente, que eso ya impone. Sí. Eso ya, ¿Estás aprendiendo? Sí, vale, hasta luego. Una profesora, bueno, vale. Pero ya. Pero sí que creo que la innovación va a ser algo fundamental, o sea, el proyecto de innovación docente, la innovación del profesorado, porque en muchos sitios aparecen ya, ¿no? Las clases nos las van a dar robots que pueden ser... Es raro que sean más atractivos que yo, pero a lo mejor son más atractivos. Pero bueno, van a tener sistemas multimedia, pueden poner los vídeos exactos, pueden, no sé,
saber más que yo, porque desde luego no les hace falta un libro, tienen todo, ¿no? Un robot, un vídeo, un libro va a tener más información que yo. Pero el detalle está en que seamos capaces de innovar para adaptarnos a los estudiantes, ¿vale? Que los estudiantes no necesiten para algo, sino pues, para eso tienen pues, YouTube o Coursera o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde a lo mejor tenemos nuestra o sea, que precisamente los proyectos de innovación, las acciones de innovación será donde nosotros podamos hacer cosas, porque habrá muchísimo material, muchísimas herramientas diferentes, ¿no? Y si no, pues nos sustituirá un robot o una inteligencia artificial o algo de eso, sí, o un asistente, ¿no? Efectivamente. Ajá. Oye, si os parece, abrimos también micros para que la gente que hay por aquí, si quieren preguntar alguno. A ver, ¿alguien por aquí tiene alguna pregunta de los que estamos en la sala? Paco, acércate por aquí si puedes, buenamente. Sí, puede hablar de la se te escucha bien. Sí, yo creo que soy la única persona que estoy asistiendo como espectador, que soy ajeno a la organización. Y he sentido en un momento, decir, debía de estar aquí, y después lo que he pensado, pues me voy a aprovechar de estar aquí. Entonces, yo voy a plantearlo a los cuatro un tema muy concreto, que no tiene a lo mejor nada que ver con vosotros, pero como estamos hablando de una sesión de innovación docente, el tema además está basado en, podríamos decir, en hechos reales. El 8 de febrero, en el establecimiento que yo tengo una conversación de sobremesa con una vicepresidenta emérita de National Geographic, que estaba indignada por su visita a la Alhambra. Y a mí se me ocurre comentarle que yo llevo años pensando en la necesidad de crear una escuela de turistas. Y sorprendentemente esta mujer me ha prestado atención, ¿no? Y esporádicamente, pero seguimos en relación por correo electrónico. Yo tengo una idea clara. El turista debería formarse desde la infancia. Y además hay un concepto que yo escuché una vez de Ramón Gómez de la Serna, que solamente puede ser turista aquel que sabe ser turista en su ciudad. Desde vuestros distintos campos, ¿no? Imaginaros que alguien os metiera en un proyecto de crear un programa de docencia para aprender a ser un buen turista. Como innovar en la docencia, claro, de algo que también habría que innovar, es decir, porque no existe una docencia del turista como tal, ¿no? Entonces se podría innovar en algo que ni siquiera, ya el hecho de crearlo ya es una innovación. Vamos a partir de ahí. Pero supongo que estás preguntando desde la experiencia que tienen ellos como docentes, ¿no? Pues, o vuestra experiencia como innovadores en la docencia, ¿cómo lo haríais o qué pensaríais? La pregunta es mucho más concreta, ¿eh? Es decir, yo me la intento llevar a mi terreno. Yo estoy pensando que esta escuela debe de terminar en una enseñanza online. Y además estoy convencido que si estamos dedicando a la infancia, debería de ser por medio de videojuegos o historias, pero podría haber libros. Y desde luego, en ese material docente, la música va a intervenir, porque además es una de las cosas por las que se viaja, ¿no? Y bueno, la programación, habría que hacerlo en todo esto, ¿no? Siento haber sido algo tan directo, pero creo que el ambiente se presta a esto, ¿no? La pregunta es, ¿qué haríamos para que tú nos contrataras como docente en la escuela de turismo? De turistas, perdón. Es que no es la escuela de turismo. De turistas, eso es. ¿Qué haríamos nosotros como docentes para que tú nos contrataras en la escuela? No, piénsate que para que existiera la escuela, primero hay que poner una programación de qué es lo que se va a enseñar y cuál sería la metodología. Estamos hablando en el diseño de la escuela de turistas. Imaginaros incluso que hasta hay presupuesto. Sí, uy, eso es mucho imaginar, ¿no? No, es que así es como... Yo ya te hago el programa directo de fotografía e intervenciones en el espacio urbano. Entonces,
la fotografía y la intervención sirven como método de estudio de esa ciudad. Entonces, de alguna forma, dentro de las bellas artes practicamos eso. O sea, tienes que recorrer el espacio en el que vives, en el que habitas, primero empezando por la facultad y después siguiendo por la ciudad, y hacemos recorridos por esa ciudad para que estudien el espacio y a partir del conocimiento de ese espacio hagan intervenciones o instalen determinados objetos, tanto sea como sonido, como fotográficamente, o con objetos, como con fotografías como objetos, o como creación de diseño inmobiliario, o para un espacio que está abandonado y pueda transformarse en parque. Es una forma de conocer la ciudad y creo que el turista podría realizar los mismos ejercicios. Yo me lo voy a llevar a mi terreno, lo que ha dicho Paco. Ahora si quieres te damos más ideas, que yo creo que las ideas que tienen aquí son oro, pero la pregunta, es decir, relacionándolo con innovación docente, es, ¿a través de la innovación se puede educar también al estudiantado? Es decir, ¿es una forma también de educar o de enseñar a ser alumnos a través de la innovación? Sí, yo creo que sí. En otra asignatura he utilizado el juego también como forma de simular un escenario. Tenían que hacer un diseño de unas redes para una empresa y tal. Entonces, claro, inicialmente lo que hacía era yo le ponía preguntas, me tenían que preguntar como si fuera el ¿cómo se llama? El jefe, ¿no? O el administrador. Claro, eso otra vez es muy tedioso, hay muchos grupos, y lo que hice fue un juego. Entonces, en el juego tú conversas con los personajes. Pero en esas conversaciones no solo tienes la parte técnica de qué necesitan crear en esa empresa, sino que te responden según tú le preguntes. De forma que intentas enseñarle algo transversal. Y es pues, cómo hablar con una persona, ¿no? En condiciones, cómo hacer las preguntas, qué permisos tienes que pedir en tu momento, ¿no? O sea, sí que se puede, y de hecho, en ese sentido, yo no sé si hace falta una escuela de turistas o simplemente añadirlo de forma transversal en otras asignaturas. A ser ciudadano, ¿no? Claro, efectivamente, a tener un respeto por las cosas, educación, no sé, que eso se puede introducir no como algo concreto que aparezca en la asignatura, sino como forma de presentar la asignatura, ¿no? Y a lo mejor, pues, lo que has comentado en tu propia, bueno, no sé si tendrá alguna asignatura similar, pero le puede introducir ese tipo de cosillas de, oye, y procurar no tapar el espacio por donde pasa la gente, no sé, cosas que son transversales, vamos, que son como accidentes dentro de lo que tú estás explicando, ¿no? Y en parte, que eso sí me interesaba, lo de la innovación que hacemos en clase o intentamos hacer con los proyectos. Una de las razones que puede ser interesante hacerla es para que los estudiantes vean que es que tenemos que innovar. O sea, si tú le enseñas que normalmente intentas mejorar tu docencia o intentas hacer cosas nuevas, ellos ya van a intentar hacer eso en su trabajo. Si no lo aprenden, van a aprender que pues esto hay que presentar siempre lo mismo. No sé, una forma de hacerla muy cuadriculada, ¿no? Y es una ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos hacer esas cosas, influirles con forma o enseñarles otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y sí, hay que hacer un juego para lo de la escuela de turismo. A ver, Ana, desde el patrimonio tú también. De la conservación y la restauración tengo que hablar, sí o sí. Claro. Pero yo te tengo que decir que me has dejado muy preocupada por saber el motivo por el cual se quedó tan decepcionada. No sé si es por la organización de la visita, los espacios visitados, la situación del monumento, no sé, el comportamiento de otros turistas. O sea, tiene que ver también con... Puede ser con tantas cosas. Nosotros organizamos en Albaicín, organizamos también una historia sobre el tema de turismo sostenible, ¿no? El modelo de turismo que tiene. Es otro tema muy importante. Te lo digo claramente, su indignación era por el comportamiento de las personas con las que tuvo que compartir su visita. De los turistas. Entonces ella manifestaba que había llegado un momento en que no podía disfrutar, ni sentir, ni hacerlo, que hubiera preferido no haber ido, ¿no? Sí. Y claro, yo le planteé, es que claro, la gente se piensa que si coge un billete que se lo compra en el ordenador y hace una reserva en Airbnb, ya es un turista. Cosa que para muchas actividades piensa que antes tiene que prepararse y formarse, ¿no? Y claro, ahí surgió la conversación. Pues mira, ahí te tengo que responder porque me ha recordado a dos retos que yo suelo mantener en clase de manera, digamos, innovadora. Que curiosamente esta idea la extraigo de mis antiguos profesores de la facultad, que yo estudié hace ya casi 20 años, pero que fíjate, fueron innovadores sin saberlo quizás, ¿no? Entonces tenía un profesor que decía, yo jamás voy a pasar lista, yo tengo que hacer la clase lo suficientemente atractiva como para que vosotros vengáis, porque si cualquier cosa que yo cuento o enseño lo podéis leer o lo podéis aprender en cualquier sitio, no tiene sentido que vengáis. Y dice, igualmente yo quiero que vosotros me respondáis de una manera práctica, aprovechando vuestro tiempo aquí, porque si no lo hacéis en casa me lo presentáis al final y todos ahorramos tiempo.
Con esa idea, cuando yo imparto clases sobre técnicas y materiales de obra artística, yo obviamente los voy mandando por la ciudad para que vayan observando ciertas cosas. Entonces, muchos ya han visto la Alhambra, por ejemplo, pero a lo mejor no se han fijado en ciertos aspectos de la Alhambra, ¿no? Entonces, yo lo que intento en la clase es intentar darle algún tipo de detalle o algún tipo de truco para que la próxima visita que hagan o que vayan de manera expresa se fijen precisamente en esa cosa tan particular, ¿no? Cuando hablamos de restauración, yo siempre le digo, si os fijáis bien, cuando hablamos de reintegraciones, de soporte, cuando entráis a un museo vais a ver los cuadros llenos de parches y vais a saber por dónde se cosió, si se quemó, si le falta, si esto es nuevo, si estamos viendo algo real o no real. Es una manera también de educarlo, ¿no?, desde la universidad, para que no tengan solo la visión de un turista que va a pasarlo bien o a pasar el tiempo rápido, sino a tener respeto por lo que están viendo, para cuidarlo y sobre todo a mirarlo con otros ojos, desde el punto de vista cada uno del que le interese. Hay muchísimos puntos de vista y estaría muy bien, yo comparto tu idea, de que cada uno en su medida le ayude un poquito a respetar y a observar, a respetar al otro y a respetar la obra. No sé si Yo Sandra, quería comentar una cosa. Me planteo también si esos turistas quieren ser alumnos, porque sí, que a lo mejor claro, no quieren ser enseñados, ¿no? Claro, porque creo que eso también sería un problema. Ahora sí que, como está diciendo Ana, intentar mostrar a nuestro alumnado que debe haber un respeto hacia los demás, sobre todo, pues sí que es nuestra labor. Ahí sí. Desde aquí vamos a intentar poner nuestro granito de arena a educar. Acércate un poquito, Sandra, porfa. Yo quería comentar, como alumnado, aunque se ha tocado el tema de manera transversal en algunas respuestas, ¿cuál es darle la vuelta, ¿no?, como docentes innovadores, cuál es el papel de las clases magistrales, de la lección teórica? ¿Tiene cabida o está destinada a extinguirse? ¿Las ponencias magistrales en esta sociedad digital tienen futuro? ¿O como docentes innovadores creéis que tienen utilidad, tienen futuro? ¿Qué papel creéis que van a jugar en medio plazo en las siguientes generaciones de universitarios que ven? Gracias, Sandra. Bueno, si queréis. Bueno, yo sí le veo, yo es que diferenciaría entre clases magistrales donde llega un profesor y suelta un rollo, ¿no? Y en muchos casos incluso lee las transparencias, con lo cual está haciendo karaoke, básicamente, ¿no? Karaoke docente, eso no lo he escuchado nunca. Un playback docente. De realmente lo que yo entiendo como una lección magistral, en el sentido de que tú les dejas muy claro que te pueden interrumpir, te pueden preguntar. Y eso ni siquiera lo podría repetir con vídeo, porque no te van a preguntar las mismas personas, las mismas cosas. La gente, tú estás viendo un vídeo de YouTube y tienes una duda, ¿y qué haces? Le mandas un correo al que grabó el vídeo hace 5 años. Escribe en los comentarios a ver si... Claro, a ver si alguien lo ha preguntado antes, ¿no? Puedes hacer unas preguntas frecuentes, ponerlas ahí, ¿no? Como mucho. Yo creo que esa es la diferencia. La diferencia está en qué haces tú en esas lecciones magistrales, ¿no? Porque yo al final, hay asignaturas que las doy hace tantos años que yo siempre lo cuento. Un día, yo doy clase con transparencia, pero un día no me funcionó o no funcionaba el proyector. Y yo creo que repetí casi literalmente lo que decía en esa clase, porque ya me lo sabía de memoria, de repetirlo tantísimas veces. O sea, solo necesitaba un guión, un poco para no perderme, ¿no? Y eso sí lo tenía. Pero bueno, la diferencia estaba en la gente que había delante, ¿no? Si evidentemente les metes miedo y la gente piensa que no te puede preguntar nada, pues sí, es perfectamente prescindible, porque no sirve para nada. O también lo hay, ¿no? Que te machacan, ¿no? Pregunta algo y dices, voy a ver cómo te dejo mal, ¿no? Sí. Para que no preguntes mal, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Si es un tipo de conferencia sin preguntas, ¿no? Realmente no. Yo creo que eso sí que no aporta nada. Sí, yo creo que sí, que la clave está en reinterpretar e innovar en el concepto de clase magistral. Es decir, hasta ahora tenemos como concepto que la clase magistral es una conferencia, pero yo no la considero así. Hace poco he tenido la oposición a titular y mi clase magistral quería que fuese como yo doy una clase. No, si yo no doy una conferencia, no voy a dar una conferencia, yo voy a explicar lo que hago. Pero eso sí que lo tengo que avalar con rigor científico en base a una determinada teoría. Explicaba esa teoría, que es precisamente el juego, comparándolo con el rito, y mostraba el juego. Entonces lo que planteaba era el juego. Diseñé el juego y hice el juego
y puse al tribunal a jugar si ellos querían. Entonces, el cambiar el concepto de clase magistral, para mí sigue siendo una clase magistral, sigo explicando la parte conceptual, la sigo avalando, pero sigo mostrándola y todo el mundo tiene que participar. Y el resultado eran los trabajos del alumnado. Esa es mi clase, es lo que hace el alumnado, las piezas artísticas que ellos crean, que se establecen casi como, lo interpreto como un regalo dentro de ese rito. Muy buena pregunta, gracias. Pero yo creo que incluso en la clase magistral, por supuesto hay que innovar, como estabais comentando, tiene que ser algo diferente. Además, los estudiantes ya no están acostumbrados a eso, a ver algo estático, necesitan interacción, etcétera. Pero incluso aunque lo hicieras como más clase magistral, ¿tú no irías al Club de la Comedia a ver un monólogo? Pues si depende de cómo te muestren esa información, que sea tipo clase magistral y sin ser interactiva, también podría tener su impacto. Lo que pasa es que ya te pueden grabar y ya no hace falta, ¿no? Pero claro, que sea adaptativo es el plus de que nosotros seamos capaces de ver, bueno, cómo responden los estudiantes. Y si además ellos pueden participar en la propia clase, pues ya es la forma de que lo aprovechen mejor y también que les atraiga, ¿no? Que quieran ir a clase, ¿no? Que es lo que comentaba antes con tu profesor y lo que tú hacías. Sí, yo creo que la innovación debería estar implícita hasta llegar un momento que no se hablará nunca de innovación, sino que todo el mundo la siente como algo implícita, tanto el alumno como el alumnado como el profesorado. Las clases magistrales, desde mi punto de vista, yo creo que se deberían mantener, como dice mi compañero, ¿no? Pero atractivas. Hay muchas maneras de dar una clase magistral, con o no sin intervención del alumnado, pero muy atractiva. Yo pienso también en una docencia absoluta, con actividades muy activas, muy dinámicas, todo con innovación, todo con proyectos, todo transversal. Y yo creo que el alumno llegaría a estresarse y nos demandaría un día por semana una clase magistral para sentarse y tomar apuntes o simplemente disfrutar de los contenidos que tú le estés mostrando. O sea, que yo creo que no van a extinguirse, que no deben ser la base fundamental de la docencia, pero que no deberían extinguirse. A lo mejor que cojan otro formato, como vídeos de YouTube, tutoriales, etcétera. Pero está claro que el beneficio es lo que decía, ¿no, Miguel? Instagram también, ¿qué te voy a decir si mi tesis es de eso? Pero lo que decía Miguel, ¿no? Decir que la interacción, ¿no? Es donde ganamos, ¿no? En el cuerpo a cuerpo y en relacionarnos y entre nosotros mismos conocernos y saber qué estamos haciendo. Un día voy a probar a dar una clase magistral musical, como si fuese un musical de Broadway. Bueno, o sea, sin bailar. Cantada. Efectivamente. Llámanos, a ver qué pasa. Por favor, llámanos, que os hagamos, ¿no? Pues mira, la policía, por si acaso... Ahí sí que no te pueden sustituir nunca por una máquina. Me temo que sí. Pero bueno, la primera vez no. Oye, Juan José, Ana, Isabel, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir estas experiencias con nosotros, que como digo, no solo ilustran a los que están haciendo innovación docente, sino a los que no la están haciendo. Y yo creo que es muy sugerente, ¿no? Y además estos dos campos tan explosivos, ¿no? Esta mezcla que tenemos aquí hoy de este campus de Ainadamar, que tenemos Bellas Artes y que tenemos Informática, y que tendréis que hacer más cosas juntos, ¿no? Yo creo también, ¿no? Y, en fin, que muchísimas gracias por haber participado en este programa. Enhorabuena también por vuestros respectivos proyectos de innovación y por tener esa motivación y esa ilusión, como decía también Isabel, de innovar en la docencia y de hacer algo diferente, o por lo menos adaptarse, ¿no?, a las nuevas circunstancias y tratar de hacer algo nuevo, que entiendo que también es complicado hoy día y no es lo más cómodo, pero que, lo dicho, que muchísimas gracias y que enhorabuena. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa, que os recuerdo que es el 22 de mayo, en el PTS en Ciencias de la Salud, en el que estaremos hablando con más profesores que están haciendo innovación docente y que tienen proyectos como los que habéis visto aquí, que tratan temas tan interesantes como los videojuegos, el sonido, el diseño gráfico, la programación, y de los que vamos a seguir hablando en las próximas semanas en este Radio Lab Innovación Docente. Así que nada más, nos despedimos y hasta el miércoles de la semana que viene. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Radio Lab Innovación Docente. Innovación en las ondas.